Entonces, en un primer momento, yo voy a leer el texto, pero les voy a compartir solamente un par de imágenes para que nos hagamos un poco a la idea de este texto. Bueno, ¿por qué la relación entre Agustín y Etty Hillesum? Empiezo por ahí antes de leer el texto para hacer esta introducción. Resulta que Eti, que es una gran y ávida lectora, lee a Agustín como parte de su proceso de crecimiento espiritual, de su proceso terapéutico, y hace en el diario varias alusiones a Agustín. Entonces hay una referencia directa de fuente, pero también hay muchísimas referencias indirectas. Hay un montón de lugares en los que Eti Gilesum y San Agustín se mueven juntos. Esta ponencia es fruto justamente del trabajo del semillero y del trabajo que venimos adelantando en este grupo de investigación. Lo escribí junto con Anderson Santos, que también es un integrante de nuestro semillero, no nos ha podido acompañar últimamente por cuestiones laborales, pero este texto lo hicimos juntos y corresponde a un interés que también en el que coincidimos, que es justamente los estudios de San Agustín y Eti. Escogí estas dos imágenes que pues son muy famosas, esta fotografía de Eti y este es la representación de Agustín en su estudio, un Agustín muy renacentista, pues es un Agustín representado por Botticelli, pero que me parece que encarna muy bien el espíritu de esa búsqueda en ambos, ¿no? No sé si notan la cercanía de pronto en la expresión, un poco de la mirada, la mano, etcétera. Me parece que es una especie de unión que se da entre estas dos almas que sin saberlo iban a caminar juntas en nuestra vida. San Agustín de Hipona y Eti Gilesum, en sus respectivas épocas, obviamente muy distantes y diferentes, y en sus contextos particulares, emprenden toda una travesía con el deseo de encontrar una respuesta a su situación existencial. Caos interior, preguntas sin considerar y fragmentación del ser son algunas de las realidades con las que se enfrenta el joven africano del siglo IV y la joven holandesa del siglo XX. La lectura comparativa entre las confesiones y el diario permite que se perciba la profunda búsqueda que realizan dos seres humanos sedientos de conocimiento y apasionados por la verdad, que poniendo en consideración sus propias existencias logran ahondar en las profundidades de lo humano y descubrir una riqueza que desconocían y que hoy comparten con nosotros y nosotras. Entonces dejo de compartir y paso a la lectura de la ponencia. La pregunta del hombre por el hombre. La pregunta por lo humano remite a los orígenes mismos de la filosofía. El ser humano de todo tiempo se ha cuestionado sobre sí mismo y ha conducido sus indagaciones a través de un itinerario en busca del conocimiento profundo de su origen y naturaleza. Así las cosas, el ejercicio filosófico es una suerte de concentración del pensamiento sobre sí mismo, un gran esfuerzo de meditación, un diálogo interior, porque la filosofía consiste en un proceso que hace mejores a los hombres, en una conversión que afecta a la totalidad de la existencia al modificar el ser de aquellos que la procuran. Desde la antigüedad, la filosofía ha invitado al hombre a transformarse a sí mismo, puesto que su praxis deviene conversión, transformación del modo de ser y de vivir, búsqueda de la sabiduría. Gracias al ejercicio filosófico, el ser humano puede pasar de un estado inauténtico en el que la vida transcurre en la lobreguez de la inconsciencia a un estado vital, nuevo y auténtico, en el cual el hombre alcanza la conciencia de sí mismo y del mundo. Comprender la manera en que el hombre realiza este tránsito resulta complejo. Sin embargo, al indagar por la pregunta del hombre por sí mismo, se revelan importantes consideraciones. Tanto a San Agustín como a Eti Gilesum, este preguntar sobre su origen los dispone a emprender un éxodo continuo de sí para llegar paradójicamente a su centro, en donde ambos encuentran una fuente infinita de conocimiento de la que beberán con el propósito de calmar la inquietud de sus corazones, respondiendo de cara a Dios a dicha pregunta. En el caso de Agustín, el detonante de su éxodo está marcado por la muerte de uno de los amigos de su época de estudios en Tagaste.
En el caso de Tigilesum, el punto de inflexión está relacionado con la visita al consultorio del psicoanalista quirólogo Julius Speer el 3 de febrero de 1941, gracias a la invitación que recibe de su amigo Bernard Meilink. Es notable que ambos acontecimientos, la muerte del amigo innominado y el encuentro con Speer, ocurren cuando Agustín y Etty se encuentran viviendo una situación vital similar. En primer lugar, ambos están viviendo la época juvenil, puesto que la narrativa del libro cuarto de las Confesiones trata del Agustín que se encuentra entre los 19 y los 28 años, y los diarios refieren la vida de Etty entre sus 27 y 29 años. En segundo lugar, ambos están viviendo una etapa de confusión y desasosiego, que Agustín relaciona con la inquietud y fragmentación de su corazón, y Etty con su caos interior y constipación espiritual. Y en tercer lugar, tanto Agustín como Etty despliegan el relato de su búsqueda existencial a través de una suerte de lenguaje confesional, sazonado sobremanera por expresiones metafóricas relacionadas con la tensión incompatible entre enfermedad y medicina, muerte y vida, interioridad y superficialidad, fortaleza y debilidad, errancia y encuentro. Dicho esto, resulta oportuno dar lugar a la exposición de la manera en que el obispo de Hipona y la joven holandesa se acercan a la pregunta por la esencia humana, pues este despliegue permite descubrir cómo estos dos recorridos, el de un hombre del siglo IV y el de una mujer del siglo XX, el de un cristiano y el de una judía, apuntan en una misma dirección. Me pregunté, ¿tú quién eres? El itinerario existencial de San Agustín se hace manifiesto en las Confesiones, en donde él cuenta cómo el deseo de calmar la inquietud de su corazón lo condujo por un largo camino de búsquedas fallidas, de falsas doctrinas, de errores y pecado, hasta que llegando al extremo de su indigencia, su vida misma se convirtió en una magna cuestión. Esta pregunta que el hombre Agustín llega a hacer para sí mismo obedece a sus momentos de mayor pérdida de Dios y de profundo desconocimiento de sí mismo. En el libro cuarto de las Confesiones, Agustín cuenta cómo él alcanza la total perversión de su condición originaria. Su ser se encuentra manchado en exceso por los pecados, la sacrílega curiosidad, la vanagloria. Su corazón inquieto sobremanera ya no logra calmarse con nada, pues es bastante pesada la carga de la miseria. Eso está en el libro cuarto de las Confesiones, capítulo 7, numeral 12. Esta condición pecadora de alejamiento progresivo de Dios queda aún mejor matizada con la descripción que hace el obispo de la situación de su alma en aquella época. Pero ¿cómo es pues el alma de un pecador que se encuentra en la profundidad más sombría del pecado? Agustín afirma que su alma suspiraba por la superstición y fornicaba con ello. Era miserable como lo es toda alma, prisionera del amor de las cosas temporales. Estaba enferma por el pecado. Precisamente por esto, por esta enfermedad, asemejada a un tumor abrasador y una horrible postema, su alma estaba, y cito, rota y ensangrentada, impaciente de ser llevada por mí y no hallaba dónde ponerla. Fíjense qué imagen tan bonita. Ni descansaba en los bosques amenos, ni en los juegos y cantos, ni en los lugares olorosos, ni en los banquetes espléndidos, ni en los deleites del lecho y del hogar, ni finalmente en los libros ni en los versos. Confesiones 4, 7, 12. En efecto, el alma del hombre Agustín, apoyada fuera de Dios, estaba enferma y hallaba siempre dolor, pues aunque se apoya en las hermosuras creadas por él, no encontrará descanso si se fija en ellas y no en su creador. El alma de Agustín cae en tales sufrimientos porque se ha dejado dominar por los deseos pestilentes de los sentidos del cuerpo y ha ensordecido su corazón. Su enfermedad es degenerativa, es un momento vicioso, inmoderado y turbulento. Sin embargo, su alma no está muerta, solo débil, sedienta y deshidratada, mal alimentada. A aquella enfermedad tan terrible solo Dios puede ponerle fin, como afirma el mismo Agustín. Pero para alcanzar tal favor, Agustín deberá, con la gracia de Dios, elevarse desde el abismo de sus miserias hasta la morada del Altísimo. Y afirma, a ti, Señor, debía ser elevada mi alma para ser curada. Lo sabía, pero ni quería ni podía.
tanto más cuanto que lo pensaba de ti no era algo sólido y firme, sino un fantasma, siendo mi error mi Dios. Ahora bien, en este contexto de indigencia y sufrimiento, en donde aparece un importante movimiento de la consideración agustiniana de lo humano. Primero, Agustín se pregunta por el sentido de la existencia de cualquier ser humano y pregunta, ¿y qué es el hombre? Cualquiera que éste sea, si no es más que hombre. Dicho en otras palabras, un hombre, precisamente por ser hombre, ¿qué es? Esta pregunta por el quid de los seres humanos no se logra comprender sino luego de que Agustín formula la pregunta por su propia existencia. Así, líneas más adelante de la anterior cuestión, y en medio del dolor por la muerte de uno de sus amigos más apreciados, Agustín afirma, me había vuelto una gran pregunta para mí mismo. Efectivamente, el panorama que resulta al poner estas dos cuestiones en relación es que Agustín ha devenido para sí mismo no una pregunta cualquiera, vulgar y ordinaria, sino una gran pregunta, magna quaestio, con lo que se hace alusión directa a la inmensidad de la inquietud existencial y a la patente urgencia con la que interroga su alma. Una investigación sazonada con la delicadeza filológica plantea con acierto que esta cuestión en que Agustín se convierte debe mantenerse en su apertura semántica, pues este sustantivo latino proviene del verbo querere, que significa tanto preguntar como buscar. Esta apuesta semántica, en efecto, trasluce un dinamismo ambivalente entre la pregunta y la búsqueda. Así, si Agustín devino pregunta, consecuentemente devino también búsqueda. Él se convirtió en una pregunta que desencadenó una búsqueda tanto más profunda, cuanto más humana y tanto más humana, cuanto más espiritual. Siguiendo la narrativa de las confesiones, se puede percibir el itinerario que emprende Agustín luego de considerarse él mismo como una magna quaestio. El libro quinto de las Confesiones presenta la cima de la condición de extravío de Agustín, al tiempo que el comienzo de un largo camino de retorno hacia sí mismo y hacia Dios, en ese típico movimiento agustiniano que también Eti retomará, de afuera hacia adentro y de adentro hacia arriba. En el sexto libro, Ambrosio de Milán y Mónica, la madre de Agustín, denotan un contexto particular en el que la comunidad eclesial se insinúa como el espacio propio de la conversión y, por tanto, del descubrimiento de la esencia de lo humano. En el libro séptimo se da cuenta del tiempo en el que Agustín realiza la lectura de los Platonicorum Libri y vive una dramática fluctuación entre neoplatonismo y cristianismo. Ya establecidas las condiciones favorables para la conversión, el octavo libro, que es el más famoso, expone la lucha de Agustín en contra del hábito de sus concupiscencias, con el propósito de librarse de las ataduras con las que estaba aprisionado. También en este libro, Agustín reconoce su entrega total y definitiva a la autoridad de Cristo. Así, en el libro noveno, se presenta la preparación catecumenal de Agustín en la quinta de Casiciaco, que un amigo le presta para que pueda prepararse para este momento fundamental en su vida del bautismo, y su consecuente entrada en definitiva en la iglesia. En este acercamiento al itinerario desplegado en la narrativa, los libros quinto al noveno de las Confesiones, a través del cual el corazón fragmentado e inquieto de Agustín logra recuperar su salud y su descanso en la tierra firme de Cristo, se vislumbra una consideración importantísima. De cara a la fe, Agustín comienza a comprender su condición humana y su carácter filial con Dios. Sin duda alguna, el neófito Agustín descubre que su existencia y la de todos los seres humanos tienen la forma de hacia Dios y desde Dios. Por esto mismo puede ser comprendida solo partiendo de Dios. Siguiendo este orden de ideas, es que la pregunta por lo humano del libro décimo de las Confesiones reclama un detenimiento prolijo. El libro décimo contiene más de 11.000 palabras según la versión latina del texto y es presentado según la división canónica en 70 párrafos. Además, se considera como el microcosmos de toda la obra. Sin embargo, no es por el hecho de que sea el más grande
el más amplio de los 13 libros, sino que tiene una importancia capital en la construcción de la obra. Para Agustín, el libro 10 es el momento en el que se examinan algunos de los tópicos más importantes de su pensamiento. El magistral examen de la memoria de la primera parte de este libro 10 concluye el recorrido de la afirmación del hombre en Dios, que había empezado en el libro 8, con la conversión en el huerto, la famosa conversión del huerto. Y puesto que aquí culmina la afirmación del hombre en Dios, no sorprende que se formule nuevamente la pregunta por el hombre que apareció en el libro 4, cuando Agustín presentaba el descendimiento del hombre que, alejándose de Dios a causa de todo un circuito de errores, devenía en perversa imitatio Dei. Como se dijo, esta búsqueda de la respuesta a la pregunta del hombre por sí mismo conduce a Dios, pues el ser humano no sabe quién es él mismo, pero su creador sí. Así, podemos decir con Alfonso Flores que se hace oportuno afirmar que la vía más directa para que el hombre se conozca a sí mismo pasa por Dios, mientras que el hombre se engaña si piensa que la dirección recta hacia sí mismo es la vía más corta para conocerse. En este libro 10, Agustín confiesa: quien quiera pues que yo sea, manifiesto que soy para ti, Señor. Confesiones 10:2:2. El obispo de Hipona muestra quién es él en su presente, reconociendo que el juicio verdadero y último sobre él lo tiene Dios, siendo consciente de que todo ser humano, aunque conozca parcialmente algo de sí, sin embargo desconoce mucho de lo que reside en su ser. De entrada, se percibe que esta nueva comprensión del ser humano asume que el hombre no es un ser completamente transparente a sí mismo. Y esta falta de completa transparencia, además, se presenta como la raíz de todos los obstáculos y errores del hombre, y sobre todo, debe ser comprendida como una condición inextirpable que refiere a la vulnerabilidad humana y que debe ser asumida con humildad. Eso es lo más importante. En medio de esta narrativa confesional del desconocimiento e incomprensión del ser humano, aparece una certeza capital para este itinerario de autoconocimiento, afirma Agustín. Con todo, sé que tú no puedes ser de ningún modo violado, en tanto que no sé a qué tentaciones puedo yo resistir y a cuáles no puedo. Queda expreso que en presencia de Dios, Agustín explicita cómo este desconocimiento humano es doble, puesto que desconoce tanto a las tentaciones a las que puede resistir como a las que no. Asimismo, se observa cómo él conoce su desconocimiento y reconoce que no es un ser omnisciente y omnipotente. Ahora bien, si Dios sí conoce al ser humano, la búsqueda debe dirigirse a la interioridad, pues allí el hombre encuentra a Dios. La pregunta en la que ha devenido Agustín y el anhelo por conocerse a sí mismo se responde entonces en donde reside Dios. Así Agustín afirma: entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí pues que tengo en mí prestos un cuerpo y un alma, la una interior, el otro exterior. Confesiones 10:6-9. Él es un hombre con alma y cuerpo, con vida exterior e interior. Pues yo interior conozco estas cosas, yo, el espíritu, por medio del sentido de mi cuerpo, afirma Agustín. Esta revelación de la esencia del ser humano permite comprender con claridad que el yo interior, ego interior, es el espíritu y que éste está relacionado con el cuerpo. El examen de la memoria que Agustín emprendió en este libro 10 deviene, en consecuencia, una indagación interior que, al percibir la inmensidad de la memoria, hace que el hiponense exclame: grande es el poder de la memoria. No sé qué pavoroso, Dios mío, multiplicidad profunda e infinita. Y esto es el espíritu, y esto soy yo mismo. La pregunta por el hombre, finalmente, se ha tornado en una contrapregunta. ¿Qué soy, pues, Dios mío? ¿Qué naturaleza soy? Agustín ya no se cuestiona a sí mismo por su ser, sino que le pregunta directamente a su creador, y frente a Dios no encuentra otra respuesta a este interrogante que afirmar que Él es vida varia y multiforme y sobremanera inmensa. En una situación tal,
y con la fortaleza recibida por Cristo, Agustín recurre a la esperanza que le ha sido dada en la gracia del bautismo y ora con fervor. Señor Dios mío, escucha, mira y ve, compadécete y sáname, tú en cuyos ojos estoy hecho un enigma. Esta presentación muy rápida de las confesiones en la que se visibilizó el itinerario de Agustín en búsqueda de la respuesta a la pregunta en la que él mismo se ha convertido, concluye en cierto sentido con esta plegaria que acabo de citar. Con esto se transparenta un acontecimiento verdaderamente extraordinario, pues por primera vez en el pensamiento occidental, un ser humano se plantea la paradoja, el enigma de lo que significa el autoconocimiento, el mirarse a sí mismo. Formulada la pregunta del hombre por el hombre, Agustín no se refiere a sí mismo sino en términos de un arduo territorio de labranza. Esa imagen es muy bonita y también va a aparecer de diferentes formas en el diario de Tigilesum. Terra difficultatis et sudoris nimi, que ha de ser surcado con la paciencia de los días y con el auxilio de la gracia divina. La gran pregunta por la esencia del ser humano, entonces, se presenta como una cuestión abierta sobre su identidad, sobre su deseo de plenitud y de realización y su relación con el Creador. Paso ahora a la consideración del itinerario en el diario de Tigilesum. Descifrando el jeroglífico humano. El primero de los 10 cuadernos que conforman el diario de Etty Hillesum contextualiza la situación particular en la que esta joven holandesa comienza a preguntarse por su existencia. El 3 de febrero de 1941, en el portal 27 de la calle Courbet de Ámsterdam, Etty conoce a Julius Speer, un famoso psicoquirólogo alemán que a través de la lectura de las líneas de la mano descifraba intuitivamente la personalidad y los conflictos internos de sus pacientes. Aunque en un primer momento, Hillesum afirma que acude a esta sesión terapéutica con Speer debido a que su amigo Bernard Meiling la invita a ser un objeto de estudio y modelo de una demostración práctica, poco a poco ella se hace consciente de que en realidad esta oportunidad se le presentó como una posibilidad de encontrar respuestas a las cuestiones que surgían en su vida caótica. Así, en aquella primera sesión de quirología, Etty recibe de Speer un diagnóstico de sus conflictos más profundos. En primer lugar, su estancamiento existencial e inquietud interior refiere a todos sus malestares físicos. En segundo lugar, su ser está fragmentado y su vida desordenada debido a que padece un atasco espiritual causado por las fuerzas discordantes de su interior. Y en tercer lugar, manifestándole la indefensión y vulnerabilidad en la que se encuentra, Speer la invita a buscar cuanto antes una manera de saciar esa necesidad interior. Luego de este diagnóstico, claramente, Etty tiene por delante una enorme cantidad de duro trabajo, que por recomendación de Speer comenzará con un ejercicio de escritura, entregando su ánimo cohibido a un insignificante trozo de papel lineal. Un ejercicio doloroso y vergonzoso, casi insuperable, que la joven holandesa emprende el 8 de marzo de 1941. Escribir de sí misma, describirse, exige de ella un ponerse en cuestión, que inmediatamente nos remite al término que veíamos ahora en Agustín, la quaestio, y al verbo querere, para ir comprendiendo su existencia a medida que construye su propio hilo narrativo. Además, este ejercicio manifiesta todo un itinerario de autoconocimiento que comienza con una notable ambivalencia emocional, afectiva, somática y espiritual. Bajo un oportuno lenguaje metafórico, Etty afirma que se encuentra como en una tierra llena de matorrales y mala hierba, en el ambiente cenagoso de un pantano, en donde cierto vaho venenoso hace que todo sea confuso, inseguro, intranquilo y revuelto. El 23 de marzo de 1941, Etty cuenta que mientras pedaleaba en su bicicleta por la calle Apollo Lan, volvió a presentarse aquel descontento, ese buscar inquieto y ese sentimiento de vacío detrás de las cosas que la hacía sentir insatisfecha con la vida. Podría decirse
que el transitar en bicicleta por un paisaje como el de aquellos últimos días del invierno holandés, en el que los álamos negros de la Porolaan parecen estar secos y marchitos, suscitó en Etty un reconocimiento de su situación existencial, aún de errancia y caos, pero a portas de comenzar toda una época de florecimiento interior. Ahora bien, el itinerario narrativo del diario permite percibir que mientras más avanza Etty en este ejercicio de escritura terapéutica, más va aflorando en ella todo un catálogo de inquietudes arraigadas en la pregunta fundamental por el sentido de la vida humana. Ella comprende que el ser humano está en búsqueda de una suerte de fórmula liberadora o principio ordenador según el cual se pueda configurar su existencia. En el caso de Etty Hillesum, los tiempos oscuros desencadenados por la ocupación alemana y por las múltiples deportaciones a los campos de concentración hacen que ella escriba que todo esto conduce a buscar el sentido de esta vida y a preguntar, de hecho, si todavía la vida tiene algún sentido. Julius Speer, además de impulsar en Etty el cultivo de la escritura del diario, le propone una serie de ejercicios, tanto físicos como espirituales, con el propósito de que ella fuera restaurando esa relación rota consigo misma, con el mundo y con Dios. Por un lado, practicando el ejercicio de la escritura, Etty logra mantenerse en contacto con ella misma y, en cierto sentido, se preserva del peligro de perderse y extraviarse por completo de sí. Por otro lado, la comprensión de la unidad de cuerpo y alma, de la que Speer le habla desde la primera lectura de las líneas de su mano, comienza a madurar en Etty a través del cultivo cotidiano de su hora tranquila, Stille Stunde la llama en alemán, en la que equilibradamente se atiende al cuerpo y al alma, afirma Etty. Una media hora de gimnasia y otra media de meditación pueden ser la base de un fundamento sólido para la tranquilidad y concentración de un día entero. La exposición de este hábito saludable, que no resulta fácil de conseguir, apunta explícitamente hacia el equilibrio que el ser humano debe tener entre su corporeidad y su interioridad, y a dejar sentado a sí mismo el lugar que ocupan estas dos dimensiones en la construcción identitaria de Etty Hillesum. Sin embargo, aunque dedica 30 minutos a la gimnasia y 30 a la meditación, Etty enfatizará en la interioridad, puesto que el ejercicio corporal parece subordinado a la meditación y resulta por sí solo insuficiente. Afirma, no es suficiente con solo mover por la mañana en el cuarto de baño los brazos, las piernas y los demás músculos. Superando con creces cualquier definición, la gimnasia a la que la joven holandesa se refiere viene a ser un ejercicio preparatorio y performativo en el que, a través de gestos corporales cargados de simbolismo, ella se dispone progresivamente para el ingreso en su interior, para escuchar lo que hay dentro de sí, para sumergirse dentro de sí misma. Sich versenken. En este orden de ideas se puede afirmar que esta hora tranquila, además de ser un momento para desenterrar desde dentro la esencia del ser humano, es una hora mística, puesto que la mística representa una forma singular de hacer del cuerpo el lugar de un enigma. Esta sitúa al cuerpo en una relación de extrañeza consigo mismo, marcando a su manera el lugar central del otro en sí mismo. Este ejercicio de introspección que realiza Hillesum aparece constantemente en las páginas del diario en relación con un verbo alemán que le resulta intraducible al holandés, hineinhören, que generalmente se ha traducido al español como la escucha de sí mismo, algo así como una escucha interior, para que deba entenderse desde una perspectiva más amplia, como una suerte de interiorización, de comprensión personal, de toma de conciencia, de ejercicio espiritual, de indagación en las profundidades del alma. Además, al tratarse de una palabra compuesta por el adverbio hinein, que significa hacia adentro, y el verbo intransitivo hören, que significa escuchar, se debe hacer énfasis en el tipo específico de escucha del que se trata, puesto que se hace referencia a un escuchar penetrante, profundo, íntimo, estetoscópico. Afirma lo siguiente, Etty: quiero escucharme, de verdad que sí. Bueno, y entonces me he sentado en el suelo.
en el rincón más recóndito de mi habitación, atrapada en un rincón entre dos paredes, dejando caer la cabeza muy profundamente. Sí, ahí he estado sentada, muy quieta, mirándome al ombligo, esperando devotamente por si surgían fuerzas nuevas en mí. El progreso en el cultivo de esta escucha interior produce con prontitud notables frutos en el itinerario existencial de Etty Hillesum. Primero, encuentra un centro en el que todas las impresiones externas pueden encontrar anclaje y en el que comienza a equilibrar armónicamente su interior con su exterior. Segundo, descubre que este ejercicio suscita bienestar emocional, unificación afectiva y potencialización de su capacidad para dar y recibir amor. Tercero, cambia la percepción de su alma, puesto que ya no se siente como en un pantano, sino que ahora compara su interior con una inmensa llanura, infinitamente ancha, sin grandes matorrales que oscurezcan su panorama. Cuarto, comprende que su espacio interior es un sitio en el que puede luchar las más duras batallas y conseguir tranquilidad. Quinto, reconoce que en su interior hay una gran reserva en la que todo se acumula y espera para ser formulado. Sexto, acepta los límites de su condición humana y asume con valentía las contradicciones que se entrañan en la vida misma, las contradicciones inherentes a la vida misma, la fragilidad, la vulnerabilidad. Séptimo, a la luz de los anteriores descubrimientos, considera también toda una lista de retos que aún tiene por cumplir para llegar a ser lo suficientemente sencilla en su interior. Octavo, reconoce que el remedio que ha curado su vida caótica ha sido escuchar esa voz interior que habla desde dentro. Noveno, está segura de que la vida es bella, llena de sentido y merece ser vivida plenamente. Y último, agradece por lo que ha descubierto de sí, del mundo y de Dios. Este selecto decálogo, que puede ser mucho más extenso y variopinto, además de manifestar los rasgos de la realidad humana, se convierte en un peregrinaje en el que el descubrimiento de la esencia humana conduce al encuentro con Dios. Sin embargo, el camino aún será largo y doloroso, puesto que la escucha de su interioridad ha comprometido a Etty con un trabajo que requiere paciencia, disciplina, dedicación y persistencia. Dentro de sí descubre un pozo muy profundo que a menudo está obstruido por piedras y escombros que imposibilitan el paso. Estos atascos, así los llama ella, en el tráfico interior, se van desenterrando progresivamente, a sangre y sudor, a medida que la joven holandesa se sumerge en los caminos espinosos de su propia vida, con la certeza de que el gran flujo de la misma tiene que proseguir y que por tanto nada la debe paralizar. El gradual avance en el itinerario de autoconocimiento e interioridad hace que la pregunta gilesumiana por sí misma y por la esencia de lo humano vaya encontrando una respuesta nutrida por múltiples matices. En el último cuaderno del diario, que contiene las anotaciones que Etty realiza entre el 15 de septiembre y el 13 de octubre de 1942, nuevamente se presenta la consideración de la escucha de sí misma, que había aparecido desde el segundo cuaderno. En este décimo cuaderno, el tiempo que la joven holandesa afirma, al tiempo, perdón, que la joven holandesa afirma que el cielo vive dentro de ella y reflexiona sobre el espacio interior del mundo, Weltinnenraum, del que habla el poeta Rainer Maria Rilke, se enfrenta a la muerte del partero de su alma, es decir, de Julius Speer. En este contexto aparece el ejercicio de la escucha de sí misma, en términos de descanso, puesto que está relacionado con un descansar dentro de sí, in sich ruhen, con un ser sí misma en lo más profundo y rico de sí. En la mañana del jueves 17 de septiembre de 1942, Etty escribe en su diario, cito, hay en mí una felicidad perfecta y total, Dios mío. Lo mejor es expresarlo con sus palabras, descansar dentro de sí. Y así es, seguramente, como mejor se expresa mi estado de ánimo, descanso dentro de mí. Y ese ser yo misma, lo más profundo y rico de mí, mi descanso, lo llamo Dios. Y así es como me siento ahora, siempre e incesantemente, como si estuviera en tus brazos, Dios mío,
tan protegida y amparada y tan imbuida de un sentimiento de eternidad. Es como si cada respiración estuviera empapada de un sentimiento de eternidad, como si los actos y expresiones más insignificantes tuvieran un gran trasfondo y un sentido más profundo. Mi vida es en realidad un escucharme a mí misma, continuo, un escuchar a los demás y a Dios. Y cuando digo que yo me escucho, entonces es en realidad Dios el que escucha en mí lo más esencial y lo más profundo de mí, escuchando lo más esencial y lo más profundo en el otro. De Dios a Dios. Hasta aquí la cita. Esta anotación despliega una serie de asuntos de gran importancia en la narrativa existencial de Etty Hillesum. Se presenta una suerte de diálogo con toda la carga que pueda tener este término, en el que Dios es el destinatario. La joven holandesa llama a Dios a este descanso que emerge desde su interior. El descanso que surge en este ejercicio de escucha atenta se refiere a un lugar específico en el que encuentra protección y cobijo. Ese lugar específico son los brazos de Dios. Además, Etty siente que toda su existencia está impregnada por un sentimiento de eternidad, que recuerda el sentimiento oceánico del que habla Freud en El malestar en la cultura, a través del cual toda la vida parece ordenada conforme a un sentido profundo. Y por último, ella descubre que su vida consiste esencialmente en ese incesante ejercicio de escucha, que ahora se comprende como un dinamismo triple. Escuchar así, escuchar a los demás y escuchar a Dios. Este último asunto explicita que la escucha como criterio y herramienta de conocimiento no debe entenderse en términos de un monólogo deshumanizante. Eso no es escuchar, sino un itinerario integrador, como lo entiende Etty. Pareciera que en este tiempo Etty ya ha logrado encontrar la fórmula mágica que debe regir cualquier vida humana, pero no. Al agudizar sus sentidos y su indagación interior, descubre cómo, aunque se ha acercado a las profundidades de lo humano, aún ella misma y los demás hombres se le siguen presentando como jeroglíficos, usa esa expresión, difíciles de descifrar. Etty Hillesum dilucida, entonces, una ambivalencia enigmática en el esqueleto desnudo de la vida humana. Y pasada la mitad del último cuaderno de su diario, pone por escrito que el hombre es un ser que se descifra lentamente. Y cito, pincelada tras pincelada, hasta que uno finalmente vea ante sí una unidad legible y comprensible, enmarcada entre el prado y el cielo, que se hace necesario considerar la amplia vegetación de la humanidad. Ella seguirá intentando sacar a la superficie aquellos tesoros que habitan en el fondo de lo humano. Sin embargo, entre el 27 y el 30 de septiembre de 1942, se hace aún más rotunda la presentación de este enigma humano. Por un lado, Etty escribe que el ser humano es en realidad un ser extraño. Por otro lado, y un poco más adelante, afirma que el ser humano no es algo extraño. La primera afirmación surge, según la joven holandesa, porque el ser humano suele fijar su mirada en un panorama estrecho y en una vida considerada a corto plazo. La segunda, en cambio, emerge cuando de cara a Dios se considera que cada hombre está dentro de la humanidad. Ya conociendo los tiempos convulsos en los que vive y teniendo contacto directo con el horror del campo de concentración de Westerbork, la noche del 4 de octubre, Etty Hillesum escribe que cada persona con la que tiene contacto deviene una historia que la vida misma le confiesa, usa el término confesar, pues su relación con los hombres de Ámsterdam y con los hombres que están recluidos en los barracones despiojados de Westerbork, ha aprendido innumerables lecciones sobre la vida de cada persona que encuentra en estos contextos. Porque donde hay gente hay vida, afirma, vida con mil detalles, vida desbordante. La inquieta joven holandesa, que comenzó a escribir su diario en medio de una vida caótica,
concluye sus días destrozada físicamente, pero con una riqueza interior invaluable, con su cuerpo convertido en un depósito de dolores y sin embargo rebosante de una gran fuerza espiritual. Su vida es un testimonio vivo de lo que es capaz un ser humano, puesto que hasta el final Etigil es un batalla por mantener la fragancia de su alma en un vaho de pútrida transpiración. La búsqueda de la verdad. Vamos entonces a empezar a cerrar tratando de encontrar esas coincidencias entre los dos caminos, uno presentado en las confesiones, el otro en el diario, y cómo en ambos confluye esta idea de la búsqueda de la verdad. Por eso hemos titulado esta ponencia San Agustín y Etigilesum, dos corazones sedientos de conocimiento. El diario y las confesiones, en cuanto a obras, no solo tienen varias coincidencias temáticas, como ya se ha mostrado a lo largo de esta ponencia, sino que comparten una concepción de la sabiduría como búsqueda continua, arraigada en una antropología en la que se considera al hombre como un ser itinerante, en constante camino, en permanente construcción. A propósito del ejercicio de la composición del diario, Adinolfi ha anotado que a la base de la escritura autobiográfica no puede haber una teoría orgánica, un sistema entendido como una mera acción del pensamiento, sino un estilo de vida filosófico, un ejercicio, una praxis de sabiduría. El lector del diario asiste entonces a una reflexión teórica que es sobre todo praxis de sí, que no puede pensarse sin ese hacer, sin ese buscar, sin ese querere tan propio del hombre. Así, la inquietud del alma que caracteriza a Hilesum debe leerse en la perspectiva de una inquietud originaria, universal y profunda. No se trata solo de las dificultades de una joven que atraviesa por un momento difícil. Se trata de las inquietudes que mueven al alma, que surgen de lo más profundo del espíritu, las mismas inquietudes que se encuentran en el fundamento de la filosofía. En suma, la pregunta misma del hombre por el hombre. La actitud de Eti, entonces, su elección de la escritura como espacio de comprensión y de construcción de sí misma, podría entenderse desde lo que Pierre Hadot ha llamado ejercicios espirituales, entendiendo espiritual no solo en sentido teológico, sino como imagen de la totalidad psíquica del hombre. Este tipo de ejercicio, lejos de ser una práctica solipsista, se pone en juego en el diálogo, en el encuentro con el otro, en la escucha, tal y como se daba en las escuelas filosóficas griegas y romanas. A propósito de esto, Hadot afirma: los estoicos, por ejemplo, lo proclaman de forma explícita. Según ellos, la filosofía es ejercicio. En su opinión, la filosofía no consiste en la mera enseñanza de teorías abstractas o aún menos en la exégesis textual, sino en un arte de vivir, en una actitud concreta, en determinado estilo de vida capaz de comprometer por entero la existencia. Esta propuesta de ejercicio espiritual que compromete la totalidad de la existencia se constituye en una clave de lectura. Hay muchas, porque son dos obras de una riqueza inmensa e inconmensurable para el diario y las confesiones, pues ambas son pruebas de la puesta en práctica, del esfuerzo, del camino que se recorre en la pregunta, del proceso de búsqueda, de autoconocimiento y de conquista de la verdad. Veamos brevemente cómo se da ese proceso en las dos obras. ¿Por qué las confesiones pueden entenderse como una búsqueda de la verdad? Repito, esta es solo una de las múltiples líneas y maneras de acceso que tiene esta obra, que sin duda alguna es una de las más grandes de la historia de Occidente. La relación entre Agustín y la búsqueda de la sabiduría se describe en el libro tercero de las Confesiones en los siguientes términos, y cito yo a Agustín en uno de mis pasajes preferidos, que creo que me sé de memoria. Entre estos tales estudiaba yo entonces, en tan flaca edad, los libros de la elocuencia, en la que deseaba sobresalir con el fin condenable y vano de satisfacer la vanidad humana. Mas, siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su fondo. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama El Hortensio.
Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría y comencé a levantarme para volver a ti. 18 años tenía Agustín. Cuando le pasa eso, lo escribe 10 después. El camino, 20 después, el camino hacia la sabiduría que se inicia con la lectura del Hortensio estará lleno de obstáculos y laberintos, entre uno de los cuales está el maniqueísmo. Ahí Agustín va a permanecer perdido durante casi una década, 9 años de maniqueo, pero una vez más, una lectura se ofrece como luz y guía. Se trata de los libros de los platónicos, no sabemos cuántos ni cuáles, él los llama así, Platonicorum Libri, gracias a los cuales Agustín abandona el materialismo maniqueo y encuentra la disposición adecuada para tratar aquellos problemas que había suscitado la lectura del Hortensio, los cuales hallarán concreción en los diálogos de Casiciaco y posteriormente en las confesiones. Los diálogos de Casiciaco, que son las primeras obras que escribe Agustín, se constituyen en testimonios de la construcción de un camino, de los cimientos, del inicio de un proyecto vital e intelectual que acompañará a Agustín durante toda su vida. Una de las etapas de dicho proyecto está constituido por las confesiones, una obra en la que, si bien ya no hay diferentes interlocutores, como en los diálogos de Casiciaco, que están sus compañeros, su mejor amigo Alipio, su madre Mónica, además con un papel supremamente activo e importante en la discusión filosófica en los diálogos, su hijo Adeodato, etcétera. Las confesiones ya no son un diálogo con muchos interlocutores, pero es un diálogo de Agustín con Dios. Nos recuerda lo que acabamos de leer acerca del diálogo de Eti con Dios. Así, el panorama de la búsqueda de la verdad descrito en los diálogos se complementa con la comprensión madura del camino hasta ahora recorrido que se lleva a cabo en la obra confesional agustiniana. Muchas de las preguntas desarrolladas en el arduo camino hacia el conocimiento aparecen aquí bañadas por una nueva luz, o sea, en las confesiones. La investigación iniciada hacía ya 24 años, luego de la lectura del Hortensius, necesitaba ser revisada, profundizada y organizada. Así pues, los temas y problemas tratados en los primeros diálogos reaparecen en las confesiones como un compendio culminado. En las confesiones, cuando Agustín empieza a buscar la luz, se pregunta, ¿dónde hallar dicha luz? En el propio camino será la respuesta, pues el buscar, que es algo que se pregunta desde los diálogos, implica ya un hallar, un encontrar. Se trata de un movimiento hermenéutico en el que a medida que se lleva a cabo el proceso de la búsqueda, condición esencial y propia, ¿no?, de los seres humanos, la comprensión se va haciendo más visible. El primer paso en la búsqueda está acompañado por una tenue luz. Se trata de la investigación acerca de los sentidos, único punto de partida posible para nosotros. Y así no fuera en un sentido epistemológico, Eti también parte de ahí, ¿no? Eti también parte de la contemplación de la belleza del mundo, por ejemplo, ¿no? No solo en su recorrido hacia sí misma, sino en la comprensión de su camino. El segundo paso por el sendero de las profundidades del alma se da en la memoria, dentro de la cual a su vez se supone un recorrido gradual. Se encuentran en esta etapa del recorrido los tesoros acumulados gracias a la percepción sensorial, así como las creaciones imaginarias de la propia memoria. Esta también retiene aquello que ha sido aprendido a través de la enseñanza, es decir, de las artes, las disciplinas, las leyes y los números. Y este es el recorrido que hace Agustín, tanto en los diálogos, sobre todo en el de Ordine, como en las confesiones. La razón puede atravesar, ¿no?, dice Agustín, y puede conocer la inmensidad del mundo que la rodea y de la creación. Pero ¿dónde se debe buscar aquello, o mejor, aquel con mayúscula, que no varía ni se transforma? Esta pregunta conduce a otro paso, puesto que resulta necesario continuar el camino, ascender por encima de las profundidades de la vasta e inconmensurable memoria, afirma Agustín. ¿Cómo buscar a Dios? Es la gran pregunta.
¿En qué lugar del alma se encuentra? Porque en ese recorrido por su propia alma y por la razón, que pues son la misma cosa para la antigüedad tardía, Agustín encuentra las disciplinas, la razón, los números, la acción de la memoria, pero ¿dónde es que está Dios? A estas cuestiones emergentes se le suma una más que se presenta al mismo tiempo como pregunta y respuesta y afirma: ¿dónde te hallé para conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria antes que te conociese. ¿Dónde te hallé para conocerte, sino en ti sobre mí? Se alza en este punto de la búsqueda la parte para mí más impresionante de todas las confesiones, que es el himno a la belleza, el cual articula los temas presentados en este libro y se constituye en la clave hermenéutica que nos permite vincular los diferentes aspectos presentes en el camino hacia el encuentro con Dios, que es la verdad misma. Por eso decimos, Eti y Agustín, dos corazones sedientos de conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento? Pues la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues Dios. Antes de analizar el himno, comparable con los salmos y con el cantar de los cantares, vale la pena recapitular los movimientos anteriores a su aparición para entender su posición en el libro y en el conjunto total de la propuesta dialogal de Agustín. El libro décimo de las Confesiones se abre con la afirmación según la cual, en el momento en el que se ama a Dios, se ama en él un cierto tipo de belleza. Y esta es la otra categoría que me parece central en la comprensión de estos dos autores. La razón del recurso a esta adquiere sentido cuando se toma en consideración la idea, recurrente en los diálogos anteriores, de que nadie es insensible ante la acción de la belleza, tema que Etígiles tiene clarísimo también. Luego, la indagación a propósito de lo bello llevó a la pregunta por el hombre interior. Esto debido a que la belleza que percibimos con los sentidos, ¿no?, que es lo único, nuestro primer paso para el conocimiento, es el reflejo de una belleza, dice Agustín, con B mayúscula o con H mayúscula, según la traducción, verdadera, inmutable y eterna, que se percibe no con los sentidos, sino con el alma. Y aquí llega el himno a la belleza, el famoso Cero te amavi, Confesiones 10, 27, 38. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y ver que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti, no serían. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, y sanaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti, gusté de ti, y siento hambre y sed. Me tocaste y abracéme en tu paz. Este himno maravilloso expone en la clave de la belleza los tres momentos fundamentales en el peregrinaje de Agustín: el recorrido errante a través de las bellezas temporales y los engaños y visiones vacías, la búsqueda posible solo en virtud del llamado movente de la gracia divina, y el encuentro con Dios, que culmina en este maravilloso reconocimiento doxológico. El primer momento se refiere a la condición del hombre que, alejado de Dios a causa de su permanencia en el error, llega tarde al encuentro con el Creador, al cual solo puede dirigirse una vez su amor ha sido ordenado. De ahí la famosa frase de Agustín del Ordo Amoris. El amor mal orientado hacia las bellezas temporales entorpece el camino. En el segundo momento, el de la búsqueda, es importante resaltar el carácter del acercamiento, pues este no depende solo de la voluntad del hombre, sino de Dios, el cual se encuentra ya presente en el interior de aquel que lo busca, como nos muestra también el camino de Eti. El tercer momento narra la conversión, mostrando el profundo sentido eclesiológico de la misma, puesto que se hace alusión a la purificación por las aguas del bautismo y a la recepción del sacramento eucarístico, y por eso todo ese recurso maravilloso a los sentidos.
Con la recepción del sacramento bautismal, el hombre perfecciona la conversión, pudiendo así gozar de aquello que ha encontrado, una claridad que no se apaga, una voz que no se silencia, un perfume que no puede ser disipado por el viento ni perder su aroma, un alimento inagotable que verdaderamente sacia y trae provecho, un abrazo que no termina, pues proviene de los brazos del Padre. Cierro, voy cerrando, el diario como camino hacia Dios. En su primer encuentro con la escritura, tanto Eti como Agustín apenas iniciaban su camino de crecimiento espiritual. Ambos sentían una sed permanente, una honda necesidad de encontrarse con ellos mismos. Sin embargo, la búsqueda del camino aún estaba llena de tropiezos. Faltaba una conciencia de completud, una conciencia filosófica, esto es una comprensión de lo humano como un todo que se construye en un proceso. En el caso de Eti, a los ejercicios físicos, al estudio de la gramática, al análisis literario de los escritores rusos, se sumaría una nueva forma de aproximación a un texto, la lectura espiritual de la Sagrada Escritura. Esa aproximación básica era ya un aprendizaje, un peldaño más en el camino hacia la verdad. No una verdad sistemática derivada de categorías filosóficas o científicas, sino un resplandor iluminador que habría de proyectarse desde adentro hacia afuera. La anotación del 26 de agosto del 41 exterioriza un momento bastante importante en ese proceso interior. Cito: dentro de mí hay un pozo profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros taponando ese pozo y entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Me imagino que hay gente que reza con los ojos dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismos. También hay otras personas que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos. Creo que esa gente busca a Dios dentro de sí misma. La pregunta entonces es, ¿cómo desenterrar a Dios? Las preguntas. ¿Cómo encontrar esa verdad que está en lo más profundo del mundo interior? ¿Hacia dónde dirigir la mirada y el oído? Es necesario, en primer lugar, asumir la actitud de la escucha, abrirse en el silencio a la voz del maestro interior, por decirlo en términos agustinianos. El proceso de Eti es muy conocido, que termina, y de eso habrá algunas ponencias que hablen más adelante a lo largo de la jornada, de la dificultad que sentía para arrodillarse. Sobre esto hay mucho que decir, yo ya no me puedo detener por tiempo, pero consideramos que ese proceso en el gesto del arrodillarse se vuelve de carne y hueso. Es un gesto que indica ese paso que estaba buscando Eti del caos exterior al orden interior. Una conquista, un ladrillo fundamental, fundante literalmente, en la construcción de lo que ella misma llamará una fortaleza inexpugnable, la cual se constituye en una morada no solo para sí misma, sino para su prójimo y para Dios. A propósito de esto, puede afirmarse que tanto para Eti como para Rilke, el acto de volverse hacia el interior implica, y para Agustín, cuidar, custodiar, salvar del olvido, ofrecer un refugio. En este refugio interior se ha revelado en toda su verdad la presencia de Dios, un Dios que debe ser acogido y cuidado. Y en este sentido, y con esto cierro, las palabras de Eti del 12 de julio de 1942 son una honda confesión. Cito: con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que debemos ayudarte nosotros a ti y que tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. Hay gente, de verdad que la hay, que en el último instante, antes de ser deportados, ponen el aspirador y los cubiertos de plata a un buen recaudo en lugar de a ti, mi Señor. Hay gente que solo quiere salvar su cuerpo, que en realidad no es más que un refugio de temores y amarguras. Y dicen no caer en sus garras y olvidan que no pueden estar en las garras de nadie cuando están en tus brazos. Ahora estoy empezando a estar poco a poco más tranquila, mi Señor, por esta conversación contigo. Muchas gracias. En esta misma línea de la famosa y profunda ponencia de la doctora Viviana, vamos a continuar con nuestra propuesta que se titula Hacia una espiritualidad ecológica, aproximación desde Ignacio Ellacuría,
y Papa Francisco. Tenemos una pequeña introducción, entonces pensando en el trabajo de la teología y también de la espiritualidad, que consiste en escuchar la realidad y la palabra de Dios, en buscar comprender esa palabra en su autenticidad y en hacerla comprender a nuestro mundo de hoy, en tiempos de vulnerabilidades, abriéndose a los interrogantes humanos reales frente a toda posible privatización de la espiritualidad, de la reflexión teológica, pensando que es una realidad desvalorizada, vacía, sin fuerza ni vigencia. La espiritualidad tiene la tarea de una demistificación para la teología, el creyente, la creyente y la iglesia. Por tanto, mientras que la teología como escatología quiere proyectar el horizonte universal del futuro en el que la teología debería hacerse significativa para sí misma y relevante para el mundo. A la espiritualidad ecológica, que es nuestra propuesta, concierne una tarea de ver cómo realmente la belleza, muy de acuerdo con la doctora Viviana, nos puede ayudar a mirar el mundo con ojos nuevos y nueva mirada a partir de los gritos de la humanidad, de los pobres y de la tierra que están en tiempos de vulnerabilidades. Entonces, en este sentido, tenemos una pregunta eje. ¿Cuál sería el papel de una espiritualidad en medio de todo lo que estamos viviendo hoy en día? En este sentido, el proyecto busca, en una perspectiva de dar razón de nuestra esperanza, la reflexión aquí propuesta tiene por finalidad realizar un recorrido sobre el tema y no de todo el pensamiento de Ignacio Ellacuría y del pontificado de Francisco, bajo la clave hermenéutica, espiritualidad ecológica, como diría Aristóteles, un Thomasen, es decir, una contemplación cósmica que salvará al mundo, como diría Fyodor Dostoevsky. Para responder a la crisis socioambiental que padece a la humanidad. Al respecto, el itinerario consiste en señalar la aprehensión de la realidad histórica desde Ignacio Ellacuría a partir de la relegación, luego identificar toda posible mistificación de esta propuesta de la espiritualidad ecológica y finalmente indicar algunos elementos hermenéuticos de dicha propuesta. Punto 1. Comprender la realidad desde la relegación. Michel Serres, trabajando sobre la etimología de religión, afirma que la religión es aquello que permite releer y mantener relación y vínculo. Dicha ausencia de vínculo es etimológicamente la negligencia, es decir, la apatía, la dejadez, el abandono. A esa religión como comunión y armonía desde la realidad, vamos a consagrar las próximas líneas desde el pensamiento de Ellacuría y de Francisco. Punto 1.1. Para Ignacio Ellacuría, la totalidad de la realidad es como una sola realidad y es la unidad de la historia. La comprensión de la realidad histórica es el fundamento del pensamiento filosófico y teológico de Ellacuría. Gracias a la influencia de la filosofía subiriana, es posible identificar en su legado que dicha realidad histórica es dinamismo procesual vinculado a la realidad biológica, personal, social e histórica que la integran, las cuales solo dependen del ser humano y su praxis histórica. Por tanto, la realidad histórica, que es la totalidad de la realidad, cito a Ellacuría, tal como se da unitariamente en su forma cualitativa más alta, y esa forma específica de realidad es la historia.
Dicha comprensión teológica permite abordar la posibilidad de un Dios que se revela, salvando en el único escenario posible la historia, de tal manera que la realidad histórica como lugar de revelación es también el lugar privilegiado de la praxis y de la reflexión cristiana. Por la misma razón, frente a las visiones idealistas que soslayan la importancia de lo natural para entender la realidad total de la historia, Ellacuría insiste en que no se puede entender la realidad histórica sin que se asuma con seriedad la presencia de la materia natural en la historia como una realidad que subtiende dinámicamente el proceso histórico en un sentido estructural. Este horizonte de comprensión expone la relación vital que existe entre todas las criaturas, entre las criaturas y el ser humano, entre las criaturas y el creador, de tal manera que Ellacuría distinga al estilo de Calcedonia entre lo salvífico teologal y lo histórico liberador, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. De ahí hemos de comprender que la misma creación del mundo es el campo de las máximas posibilidades de lo real. Es una manifestación extra del amor divino. En este mismo sentido, en esta misma línea, el Papa Francisco nos habla de la interconexión de todas las criaturas. Francisco recuerda en Laudato Si que las primeras páginas de la Biblia nos plantean una situación de armonía original en la creación, es decir, una unidad sinfónica entre todas las criaturas. Había, pues, relaciones de armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado. En el relato bíblico aparece de manera estética la relación originariamente armoniosa. Dice el Papa, estas narraciones sugieren que la existencia humana se basa en tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Es una invitación a aprehender el mundo desde una visión holística, amplia y armónica en la comprensión de esta unidad de la creación. Por esta razón, analiza esa relación intrínseca como originaria, es decir, la creación sale de la mano del Creador con una unidad armónica en cuanto refleja de la armonía intratrinitaria. Porque todas las criaturas salieron de las manos de Dios y están llenas de su presencia y de su ternura. Y continúa, el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás, porque estas relaciones con la realidad, con todas las criaturas, son ineludibles, no para dominarlas, sino para cuidarlas. Y de ahí pasamos a dos puntos contrarios a todo lo que hemos dicho: la comprensión de la realidad como unidad histórica y estructural, y la interconexión de todo lo creado, que llamamos como la ruptura. Entonces, que asumimos en el punto segundo como pecado personal, pecado social y pecado ecológico. La próxima diapositiva, por favor. En el mismo orden de ideas de la religación y de la interconexión de toda la realidad, de la armonía y de la comunión, la humanidad o la creación ha llegado a un punto contrario en la acogida, la comprensión y el vivir la realidad desde la ruptura. Ruptura con pecado personal, con pecado social y con pecado ecológico. 2.1. La ruptura dentro de nosotros y con Dios, el pecado original personal. Aquí nos proponemos hacer una reflexión teológica sobre el pecado, ¿no?, sino abordarlo desde el sentido originario como ruptura en
ruptura de relación. Según Francisco, el pecado es la ruptura de la armonía entre el Creador, la humanidad y todo lo creado. Dicha armonía fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negando toda belleza, a reconocernos como criaturas limitadas. Si para González Faust el pecado es la opresión de la verdad mediante la injusticia, oprimir la verdad mediante la injusticia, en este sentido, el pecado es para Ellacuría una desviación del plan divino. Pecado es para él, por tanto, todo aquello que va contra la obra de Dios, que borra lo humano, lo bello, lo bonito, lo vero, que destruye la creación. Dice Ellacuría en Historia de la Salvación, el pecado original aparece como un rechazo voluntario de un don y de unas posibilidades conscientemente conocidas, más que como transformación de la morbilidad y mortalidad corporales en una inmortalidad sobrenatural que en el mejor de los casos se hubiera tenido que experimentar si no se hubiera dado el pecado. Ahora, el pecado social. Según Ellacuría, existe una objetivación del pecado. Objetivación significa plasmación en la realidad de una disposición interior. No se trata solamente de una consecuencia, sino de una cristalización de lo interior personal en lo exterior social. Ciertamente, el pecado es siempre personal, esto es, siempre cometido por personas, pero que sea cometido por personas no supone que se quede solo en el plano de lo personal, de lo privado. Por ejemplo, concretamente, las mentiras y corrupciones de unas personas, de unos jefes políticos, justifican bien esta afirmación. O un gobierno que decide construir muros entre su país y el país vecino, son la plasmación de una disposición interior en lo social. Existen realmente estructuras de pecado que asumimos como pecado social o violencia institucionalizada mediante una estructuralidad. Y esta estructuralidad causal y no casual genera, dice Ellacuría, pobreza injusta e injusticia que son la gran expresión de la negación de la voluntad de Dios y la aniquilación de la presencia de Dios entre los seres humanos. Por este motivo, Ellacuría dice, el original, el personal, el histórico estructural no son pecado en el mismo sentido, pero todos lo son por surgir desde la libertad del hombre y por atentar como contra el plan de Dios. En la misma idea, Francisco habla del principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes, y por tanto el derecho universal a su uso es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético social. En este sentido, Ellacuría dice, Francisco dice, el pecado social se manifiesta también cuando la intervención humana produce muchos muertos todos los días, especialmente de los más pobres, incluso la Madre Tierra, porque la muerte del pueblo es la muerte de Dios y es la crucifixión continuada del Hijo de Dios. El pecado ecológico. Hemos olvidado que el pecado se manifiesta también en nuestra manera de relacionarnos con la madre tierra, que es también criatura y don de Dios. Así, al olvidar su misión de jardineros, del jardín que Dios creó y del que forma parte, el ser humano ha cometido un pecado, no solamente contra el Creador y su prójimo, sino contra la naturaleza, la madre tierra. Porque un crimen, dice Francisco, contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios. Y herir a la viña es herir al Creador mismo.
Ahí, en la misma línea de nuestra propuesta, que es la espiritualidad ecológica, hay dos enemigos. También Ellacuría y Francisco los mencionaron muchísimo. En este marco, queremos llamar la atención acerca de dos falsificaciones de la espiritualidad ecológica que podrían desviarnos del camino de la compasión y pasión por el cuidado de todos los seres vivos que requiere el seguimiento a Jesús. Son la mistificación de una espiritualización y la mistificación de una materialización. ¿Qué es la mistificación de una espiritualización? Según Ellacuría, existe una tendencia de una mistificación, de una espiritualización que no tiene en cuenta la materialidad de la realidad. De este modo, dicha mistificación se da cuando le falta al creyente, a la creyente, una profunda sensibilidad frente a la realidad de vulnerabilidad de la crucifixión de los pobres de la tierra. En este enfoque, la salvación es concebido como algo mundano, post-mortem, o en términos espiritualista, frente a lo cual la vida presente sería solo una prueba. Se escucha a veces como las siguientes palabras: Dios va a cambiar la realidad, la situación. Lo importante es el cielo. Frente a esta mistificación, Ellacuría rechaza toda concepción de vida espiritual como un acto de dulcificación de la fe en Dios que salva, sin articular lo teológico con lo histórico. Al contrario, como cristiano, está llamado a abrazar la carga y el reproche de una historia pecaminosa donde se encubrieron las verdaderas causas de división y opresión. Francisco también reconoce que existe esta doble mistificación que mutila el corazón del evangelio, de la vida cristiana o de la espiritualidad. El otro punto, la mistificación de una materialización. La otra cara de la comprensión dicotómica de la espiritualidad es una mistificación de una materialización que se da como una ingenuidad utópica que pretende establecer mundos ideales en la historia mediante la praxis del ser humano. Por consiguiente, este segundo tipo de mistificación ha sido influenciada por una pretensión moderna que es utópica y teleológica y que busca una praxis humana de creación de un nuevo ser humano en una sociedad nueva e ideal. Sin embargo, según Ellacuría, dejarse afectar por la cruda realidad histórica de sufrimiento y opresión, al ver la vulnerabilidad de la vida, suscita la esperanza de transformación de dicha realidad, es la expresión de la moción del Espíritu de Dios. Por eso, entonces nos faltan como 5, diría yo, ¿no? Minutos. Los elementos que nosotros sostenemos son concebir la realidad desde la belleza, según Ellacuría y Francisco. Primero, es acoger y cuidar la realidad, la belleza armónica de la creación como un don desde la dignidad de todos los seres vivos, no solamente la dignidad del ser humano, obviamente, pero de todos los seres humanos. Ellacuría y Francisco nos invitan a acoger la creación como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. La conciencia que todo está conectado es el segundo elemento, el principio de la comunión armónica. La categoría comunión armónica puede ofrecer herramientas adecuadas para avanzar en la elaboración de la espiritualidad ecológica, de orientar y guiar nuevas formas de estar en la realidad con el fin de superar todo pecado histórico. 4.3. Dejarse cargar
por la realidad o dimensión de gratuidad. La dimensión de gratuidad nos recuerda que la praxis no violenta contra las más vulnerables de las criaturas, los pobres y la madre tierra, solo es posible por medios divinos y no mediante méritos humanos. Una colaboración con la gracia de Dios. Esto no es otra cosa que asumir la dimensión de la gracia que expresa lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habito. Por eso, Ellacuría, en su método teológico, nos propone tres pasos para hacer o para realizar dicha espiritualidad ecológica que se desdobra en tres dimensiones. Hacerse cargo de la realidad o dimensión intelectiva supone un estar en la realidad de las cosas. Hacer orar con los ojos abiertos y no meramente un estar ante la idea de las cosas o en el sentido de ella, un estar real. Segundo, cargar con la realidad o dimensión ética. Señala el fundamental carácter ético de la inteligencia, que no se le ha dado al hombre para evadirse de sus compromisos reales, sino para cargar sobre sí con lo que son realmente las cosas y con lo que realmente exigen. Tercero, encargarse de la realidad o dimensión práctica es expresión que señala el carácter práctico de la inteligencia que solo cumple con lo que es incluso en su carácter de conocedora de la realidad y compresora de su sentido. Conclusión, amar a Dios en todas sus criaturas y amar a todas las criaturas en Dios, sabiendo que todo está relacionado y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une también con tierno cariño al hermano Sol, a la hermana Luna, al hermano Río y a la Madre Tierra. De ahí llegaremos con lo que Dostoyevsky nos dice: la belleza salvará al mundo. Muchas gracias. Bienvenidos también al coloquio que hemos preparado también con muchísimo gusto. Ya les voy a compartir entonces la pantalla. Ok. Bien, entonces, como ya lo decía la profesora Viviana, mi ponencia titula Con sabor a humanidad, el espíritu solidario de Tigilesu, porque es una categoría, la solidaridad, una categoría que me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo porque prestando el voluntariado en la Fundación de Tigilesu, he podido descubrir, digamos, que hace falta liarlo también o traer a la reflexión la solidaridad en relación con la espiritualidad. Y bien, ustedes ven ahí tres imágenes, ¿no?, de la vida cotidiana. Solemos dejar pasar muchos momentos sin llegar a saborearlos, sin concedernos el placer de conectar con el presente y lo que éste nos puede aportar. Esta reflexión, que tiene como título Con sabor a humanidad, el espíritu solidario de Tigilesu, de entrada ya nos advierte la oportunidad de identificar los sabores de nuestra existencia. ¿Qué tanto desgustamos la exquisita e infinita gama de sabores que la vida nos ofrece? Bien, adentrémonos entonces a esa realidad, a la realidad que tenemos delante, que nos circunda, ¿no?, y que de alguna manera nos interpela. Los callejones de las ciudades y sus periferias están atiborrados de grandes y pequeños espectadores que ven de lejos y no de cerca la realidad que se pinta día a día. Hoy como ayer el mundo vive sentidos nuevos de injusticia, indiferencia, insensibilidad, indigencia,
Y esa particularidad degenerativa e histórica deja ver el paso silente y contagioso de la independencia cada vez mayor de los asuntos comunes que competen a todos. Dicha realidad plantea dos perspectivas en la actualidad. La primera, que yo veo, corresponde a la necesidad responsable del ser humano de agenciar su ser individual como una tarea que se realiza en nombre de la libertad, de la que como ciudadano del mundo posee. La segunda atañe las disposiciones de una individualidad traída por la cerrazón y la antipatía. Esta última hunde sus raíces en el estrecho y perverso uso de la intersubjetividad. En Fratelli Tutti, Francisco sostiene que el individualismo radical es el virus más difícil de vencer, pues inocula en el ser humano convicciones y ambiciones propias de falsas seguridades en torno a la vida. Este fenómeno nutre el suelo agrietado de una sociedad asediada por una búsqueda obsesiva del propio bienestar y produce una peligrosa y crítica fragmentación social. Este individualismo, con posibilidades de conversión, por supuesto, es apresado en el corazón del ser humano y encuentra su falso asidero en la negación de la propia condición humana. En otras palabras, en la negación de la propia vulnerabilidad. Ahora bien, esta realidad no se comprende sino en sintonía con las convulsiones sociales, políticas, económicas, religiosas, que cada vez más sitúan al ser humano en el terreno de la marginalidad. El aislamiento del humano, arrinconado y descartado, viene siendo el hastío de seres humanos que sobreviven al vaivén de las rupturas existenciales y al sordo e intolerable mundo funcionalizado. Aquí Gabriel Marcel nos explica un poco qué es esto del mundo funcionalizado, ¿no? Marcel dice, la época moderna se caracteriza por una desorbitación de la idea de función. Esta desorbitación no solo afecta la visión que se tiene de los artefactos o de la técnica, sino que el hombre mismo aparece como un simple haz de funciones. Este reduccionismo se refiere tanto a las funciones vitales como a las sociales. En este entramado de acontecimientos, se extraña entonces el eco de la pregunta ancestral por el ser humano. Efectivamente, hoy esa pregunta inquietantemente simple enfrenta otros modos de formulación debido a las emergentes antropologías que traen consigo distintos componentes culturales. De modo que el asunto no es solamente teológico y filosófico, implica un diálogo serio con las culturas, pues ¿cómo no buscar el sentido si el ser humano es un ser arrojado en el mundo? Utilizando una expresión heideggeriana. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué quiere ser? ¿Cómo desea vivir? ¿Cuáles son las metas a las que aspira su estar en el mundo? Dichas preguntas son un telón de fondo para emprender el recorrido por las motivaciones existenciales y espirituales de Etty Hillesum, quien va hilando fino el sentido de existir y de coexistir en medio de los desgarradores sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Es de nuevo una aproximación parcial, limitada, ¿no? por el tiempo que tenemos aquí, que no pretende abarcar todos los matices y dimensiones de su proceso de transformación. Simplemente es una provocación para profundizar en la opción fundamental por la solidaridad en este tiempo de retornos vitales. A propósito de la aproximación a la experiencia espiritual de Etty, es preciso antes saborear esas palabras de la autora francesa Sylvie Germain. Dice así, la aventura de Dios en este mundo comienza de nuevo con cada ser humano, con cada nacimiento. A menudo la aventura se malogra, o peor aún, ni siquiera tiene lugar. Pero gracias a un puñado de justos, de inspirados, de audaces, esa aventura se reinicia una y otra vez, retoma el hilo sinuoso del tiempo, reemprende el azaroso camino de la historia y la lucha cuerpo a cuerpo con el mal. Lúcida y desinhibida, intrépida y de corazón noble es Etty, una joven holandesa de origen judío que a sus 27 años emprende el viaje hacia las profundidades de su interior. Contemplar de cerca la geografía del alma es la oportunidad que encuentra Etty para darse cuenta de que en cuanto todo cambia y acaba,
La vida no consiste solamente en resolver las contrariedades que estremecen las cotidianidades, sino y sobre todo en descubrir que dentro, muy dentro del ser humano, se origina la fuerza vital que todo lo emprende y desborda. Dice, expresa Eti en el diario, escribe, 3 de julio del 42. Las circunstancias exteriores conforman un decorado y una acción cambiantes, pero nosotros lo llevamos todo en nuestro interior y las circunstancias no son nunca lo más determinante. Al fin y al cabo, siempre habrá circunstancias, buenas y malas, y debemos aceptar la existencia de esas circunstancias, de las buenas y de las malas. Lo que no quita para que uno no pueda dedicar su vida a mejorar las malas, pero hay que saber por qué se lucha y empezar por uno mismo, empezar todos los días por uno mismo. Todo acaba, por así decirlo, en una grandiosa confrontación consigo mismo, en donde se regodea con nombre propio el asombro, la incertidumbre, la cuestión, la vulnerabilidad, la bondad. Esta lucha va acompañada de una sagrada pedagogía de la transparencia personal, que poco a poco, a su ritmo, va dejando traspasar la luz que todo trasciende. Eti emprende este viaje precisamente para vaciar su equipaje, ¿no? Aunque doloroso de cargar al inicio de su itinerario, como ya también lo hacía referencia a la profesora Viviana, va haciéndose soportable, ligero, sencillo de llevar. Su determinación es fruto de una escucha desprendida de las voces de su terreno existencial. Y escribe el 4 de septiembre del 41. Quiero escucharme, de verdad que sí. Bueno, entonces me he sentado en el suelo en el rincón más apartado de mi habitación, confinada en una esquina entre dos paredes, inclinando la cabeza. Sí, ahí he permanecido sentada, muy quieta, mirándome el ombligo, por así decirlo, con la devota esperanza de que empezaran a surgir nuevas fuerzas en mí. Pero mi corazón estaba atascado de nuevo, no fluía nada, todos los canales volvían a estar obstruidos y mi cerebro se hallaba oprimido, como una pesada tuerca. Y cuando estoy sentada así, acurrucada, espero que algo empiece a derretirse y fluya dentro de mí. Este agradable fluir brota de su más rica e insatisfecha búsqueda de humanidad que se gesta en una experiencia cotidiana de la autotrascendencia. Debo mantener el contacto con la corriente de fondo que hay dentro de mí. Es lo más elevado y lo mejor que puedo alcanzar para mí, la paz interior, el descansar en mí. Escribe Eti el 25 de septiembre del 41. Una necesidad inagotable para aprender a contemplar mejor la intemperie del alma, las razones de un corazón dispuesto y agradecido, el lugar y sentido de los otros en la vida. Esta actitud vital de Eti Gileson revela así el dinamismo creativo y solidario de la acción humana que recupera para este tiempo la vocación descalza que convoca y que siempre es posible experienciar. Eti cultiva con esmero excepcional su interioridad, como ya lo hemos descubierto aquí, en donde tiene lugar el encuentro dialogado entre el conocimiento progresivo de sí misma con ese otro en mayúscula que la habita y que la invita a salir de sí. Exigente ejercicio continuado que le permite vivir pacientemente preparada para compartir la entraña de su ser con Dios y con los demás en una solidaridad encarnada. Escribe el 17 de julio del 42. Estoy preparada para todo, para cualquier lugar de la tierra donde Dios me envíe. Y estoy preparada para cualquier situación y declararé hasta la muerte que esta vida es bella y está llena de sentido. La solidaridad, desde el campo de la semántica, es polisémica, tiene múltiples significados. Ha experimentado un proceso de evolución al trascender el ámbito legal para formar parte del lenguaje cultural contemporáneo. Este descenso común, aún en medio de profusas intenciones o equívocos, ¿no? Porque vemos que hay expresiones de solidaridad que desdibujan un poco la fisonomía de lo que es solidaridad, preside ante todo una base antropológica que orienta el sentido que aquí es preciso establecer.
la solidaridad es una dimensión de lo humano. El significado antropológico de la solidaridad consigue una opción fundamental por el ser humano, constituye una necesidad social y se construye a partir de la empatía que se hace realidad en el compartir, en el sentirse unido a los otros. Pues como una sólida determinación por el bien común, exige una lucha perseverante por el bien de todos y cada uno, en el que todos son verdaderamente responsables de todos. En cuanto a la solidaridad originaria implica una cultura de la solidaridad, la apertura del corazón humano alberga una consciente libertad del espíritu. Es decir, la experiencia de la solidaridad en atención a la realidad pasa primero por caer en la cuenta de la fuente que impregna el sentido de la corresponsabilidad. La solidaridad entonces crece como el trigo en el terreno de la interioridad de cada ser humano, de cuya amplitud se originan espaciosas llanuras de autotrascendencia. Solo así, el centro del fondo donde germina la constitución de la vida llega a transformarse en alimento compartido, de manera que el cultivo de la interioridad es el asidero que vincula la conversión personal y la transformación social. Así pues, la transformación se opera en el interior y posibilita una forma totalmente nueva de vivir el momento o los momentos, de asumir y vivir la solidaridad como responsabilidad histórica consigo mismo, con los otros, con la creación. Dicha apertura es la que asume responsablemente Etty Hillesum. La solidaridad en Etty no está prediseñada, es gestada y sacada de las profundidades de su voluntad despierta, como aquella que la une a los otros y que provee fuerza y solidez a la iniciativa sapiencial de forjar una idea profunda de la realidad, ante la cual es consciente de que su individualidad va unida a la de su circunstancia social. Escribe Etty: esta intensa vida interior solo tiene valor si puede seguir realizándose, sean cuales sean las circunstancias exteriores. Etty cree en la humanidad de un Dios que habita en los corazones de los seres humanos. Por eso se arriesga a gastar la vida en una acción concreta hacia los otros. Se lanza a recomponer los fragmentos de un Dios que le invita a vivir la donación de sí, una tarea que asume peregrinando en su realidad humana a través de la escritura, desde la cual vislumbra un panorama amplio de su riqueza interior. Etty está completamente convencida de que lo de trabajar por uno mismo no es un individualismo enfermizo. Es más bien la conciencia de que la tarea que tenemos delante es muy superior a nosotros y por tanto exige un compromiso mayor. El espíritu solidario de Etty en los campos de concentración pone al descubierto la racionalidad absurda en tiempos de guerra. Esta fuerza interior me permite decirse a sí misma: no es propio de mí sentir odio, y esquivar entonces la afilada trampa del odio naturalizado a su alrededor. Solo así Etty sucumbe al fondo de lo real, cuestiona, pregunta y explora su ser humano para aprender a vivir en un permanente encuentro con los otros. Esta actitud vital deja entrever que la espiritualidad de la solidaridad se pone a prueba ante las inevitables paradojas e intensas encrucijadas de la vida. Dichos altibajos merecen ser liberados en el interior para descubrir las grandes posibilidades que desaparecen las fronteras entre los seres humanos. Es como contemplar la transparencia de la vida y del corazón humano, escribe Etty el 7 de julio del 42. Aún en medio de los peligros en el que el despojo fortalecido en el interior se encarga de proteger el espacioso lugar que ocupan los otros en la propia realidad. Por eso tenía razón Antonio Machado al decir: qué difícil es no caer cuando todo cae. Etty no es espectadora de una realidad de sufrimiento que ella también vive. Su ser entero está totalmente dispuesto a aceptar solidaria, libre y esperanzadamente la vida. Se hermana con los otros
porque se hace última. No actúa midiendo y calculando lo que puede hacer. Se sumerge en los desagües de las voces y silencios que proceden de los barracones para desplegar el corazón solidario que germina como una aurora en su interior, que clama ser el corazón pensante de todo un campo de concentración. Pero Eti vive en carne propia la indiferencia, la insensibilidad, la indolencia. Es decir, Eti se encuentra también con la insolidaridad. Ante este panorama que dibuja su exterioridad, insiste en salvaguardar en sus entrañas la realidad. Por eso escribe el 21 de julio del 42. Me siento como la custodia de una vida muy valiosa, con toda la responsabilidad que ello conlleva. Me siento responsable del gran y hermoso sentimiento por esta vida que hay dentro de mí y que debo escoltar a través de estos tiempos para que llegue sano y salvo a una era mejor. Eti logra así realizar un contrato social con la humanidad que lo ejerce y lo consolida en una insatisfecha búsqueda por el bien de los otros. Su acción solidaria constituye un medio para hacer justicia, desde la cual rescata el deber que tiene ella misma con el ser humano. De ahí que Eti reconozca la fuente que le hace sentir plenamente humana, el amor. El amor es el manantial de sentido que zarandea su compromiso con la humanidad. Integra el sentido de la gratitud, de la creatividad y de la solidaridad. Escribe el 3 de julio del 43. Una cosa es segura. Hay que aumentar las reservas de amor en este mundo. Por lo anterior, es preciso afirmar que en el ejercicio de la solidaridad se hace necesario, además de un corazón empático y solidario, servirse de la confrontación, de la pregunta, del conflicto, de nuevas perspectivas. Entrar en esta dialéctica supone un esfuerzo reflexivo en el que se pone en cuestión la vida, para caer en la cuenta de que no se trata de sobrevivir simplemente, sino de vivir una vida sobreabundante, es decir, de conquistar lo inconquistable en sí mismo, en la propia vulnerabilidad. La experiencia espiritual de Eti Gilesum se expresa entonces en la fecundidad de un amor que se hace solidario con nosotros. Su itinerario replantea la estrecha vinculación entre solidaridad y espiritualidad en el proyecto humano. En este tiempo en que es preciso realizar el salto de la inteligencia individual a una inteligencia compartida. La solidaridad encarnada de Eti es la fuente de sabiduría existencial que busca confrontar al ser humano con la raíz mística de su vocación humana y comprometerlo así en la impostergable misión de tomarse en serio la responsabilidad con su propia existencia, con la mirada siempre atenta hacia la realidad, pues cada miembro viviente de este mundo roto, como lo llama Benjamín González Vuelta, es convocado en su libertad fulgurante a ver la realidad con los ojos de un corazón pensante. Muchas gracias por su atención.